Prólogo del libro Aprende a escribir, métodos, disciplinas y talentos de los grandes autores contemporáneos, de Álvaro Colomer. La vertiente secreta del escritor. En su novela Montevideo, Cisbarral, 2022, Enrique Vila Matas advierte seriamente sobre el peligro de extinción que corren los llamados escritores de antes, una categoría profesional creada por Fabián Casas para referirse a los autores que, como Albert Camus o como Julio Cortázar en sus respectivos momentos, no son vistos por sus coetáneos como simples literatos, sino como modelos de vida, como ejemplos de conducta moral, como faros de largo alcance con los que guiarse en momentos de zozobra existencial. Muchas personas echan de menos a este tipo de referentes sociales y, al no encontrarlos en el actual panorama literario, se conforman con el recuerdo de un tiempo ya pasado. El crítico y semiólogo Roland Barthes ya percibió este fenómeno en su momento germinal y acuñó el término fantasma del escritor para referirse a la evocación que todos hacemos de aquella época en la que, cuando descubríamos a un intelectual sentado en la terraza de una cafetería, preferiblemente parisina, nos lo quedábamos mirando, con el deseo de llegar a ser algún día como él, no solo en lo tocante al bagaje cultural y a la capacidad creativa, sino también a la aptitud ante la vida. Los escritores causaban en aquel entonces admiración y propiciaban deseo de imitación, mientras que hoy son vistos, de alguna manera, como creadores de contenidos llamados a entretener las horas muertas de la población. En su novela El amigo, Anagrama 2019, por cierto, la narradora de Sigrid Núñez lamenta que los alumnos del taller de escritura creativa que ella misma imparte en la universidad se mofen de la similitud que Rainer María Rilke estableció entre religión y literatura, pero lo que realmente le entristece no es que los aspirantes a escritor no coincidan con esa opinión, sino que el mundo haya cambiado tanto como para que ya ni siquiera se tomen en serio a un poeta de esa magnitud. Con todo, el cambio de aptitud no se ha producido solo en los lectores, puesto que los propios escritores tampoco quieren ya comportarse como sus colegas de antes. Hace algún tiempo, durante un congreso de literatura celebrado ahora, no recuerdo dónde, Agustín Fernández Mayo me comentó que una de las cosas que más le sorprendieron cuando accedió al mundillo literario fue que, entrado ya el siglo XXI, todavía hubiera autores, algunos de ellos tremendamente jóvenes, que relacionaran su profesión con el alcohol y las drogas, con la ropa negra y los abrigos largos, con la depresión y un poco con el suicidio. Y una idea similar expresa Marta Sanz en este mismo libro cuando asegura que el oficio de escritor no se diferencia, o no debería diferenciarse, del de albañil, comercial o informático, básicamente porque el modelo de creador que la sociedad demanda en estos días no es el del bohemio, apoyado en un bastón, que contempla el oleaje desde el borde de un acantilado, sino el del obrero que se desloma de 8 de la mañana a 8 de la tarde y que, al término de la jornada laboral, se repanchinga en el sofá con la misma aptitud de abandono que cualquier otro jornalero aplastado por el capitalismo. Esta concepción del oficio, sumada a la expresada por Fernández Mayo en su momento y a la de otros autores compilados en el presente volumen, revela que la imagen romantizada del poeta, que pasea su tristeza entre las lápidas de un cementerio, no solo cautiva cada vez a menos gente, sino que provoca rechazo entre quienes, de alguna manera, podrían aprovecharse de ella.
Sin embargo, por más cambios que los escritores hayan introducido en su forma de presentarse ante la sociedad, hay un ámbito en el que siguen comportándose como antes. Y, paradójicamente, ese ámbito es el menos accesible para los lectores. Me refiero, como no, a la intimidad. Roald Dahl lo explica perfectamente en su relato Racha de suerte, cómo me hice escritor, presente en Historias Extraordinarias, Anagrama 2006. Y fue entonces cuando por primera vez empecé a darme cuenta de que en un escritor que cultive la ficción hay dos vertientes claramente diferenciadas entre sí. En primer lugar, está la cara que muestra el público, la de una persona corriente como cualquier otra, una persona que hace cosas corrientes y habla un lenguaje corriente. En segundo lugar, está la vertiente secreta que aflora a la superficie solo cuando ha cerrado la puerta de su estudio y se encuentra completamente solo. Es entonces cuando entra en un mundo totalmente distinto, un mundo en el que su imaginación se impone a todo lo demás, y él se encuentra viviendo realmente en los lugares sobre los que escribe en aquel momento. Yo mismo, si quieren saberlo, caigo en una especie de trance y todo cuanto me rodea desaparece. Solo veo la punta de mi lápiz moviéndose sobre el papel y muy a menudo pasan 2 horas como si fueran un par de segundos. La vertiente secreta que Roald Dahl mencionaba en este relato de corte autobiográfico, la faceta del oficio que solo se pone de manifiesto cuando el escritor cierra la puerta de su estudio y empieza a trabajar, la forma de ser que permanece oculta a los ojos siempre curiosos del lector, es precisamente el objeto de análisis de este libro. En un mundo en el que los autores prefieren no publicar sus excentricidades, el único ambiente en el que se permiten el lujo de actuar como lo hacían los escritores de antes es la soledad del despacho. Es allí donde teatralizan su comportamiento, a veces hasta la exageración, y donde despliegan esa batería de rituales, vicios y manías, además de trucos, técnicas y recursos que conforman lo que Daniel Cassani bautizó, siguiendo la tradición anglosajona, como la cocina de la escritura, Anagrama 1995. La intimidad es, según veremos en las páginas que siguen, el lugar en el que Arturo Pérez Reverte aporrea un teclado que reproduce el sonido de las antiguas máquinas de escribir, en el que Irene Vallejo empapela las paredes de Potsis con el argumento de su siguiente novela y en el que, por poner un tercer ejemplo, Elmer Mendoza pide perdón a Dios por los asesinatos que hoy cometerá. En la ficción, la revista The Paris Review fue pionera en el asalto al domicilio de los escritores. El éxito de sus entrevistas demostró que existía un público tremendamente interesado en las técnicas de trabajo de los creadores, así como un tipo de estudioso del hecho literario que no buscaba tanto analizar las obras en sí como el modo en que fueron creadas. Por supuesto, muchos letraheridos se han acercado a esas páginas con la esperanza de encontrar una fórmula mágica que convierta los manuscritos en bestsellers, y más de uno se ha llevado a una decepción al ratificar que la excelencia solo se alcanza haciendo lo que Leonardo Padura llama horas nalgas. A este respecto, viene a cuento recordar otra escena de la novela de Sigrid Núñez, en la que un alumno acusa a la profesora y en general a todos los escritores como usted de engañar a la gente haciéndole creer que eso de escribir es mucho más difícil de lo que en realidad es. Cuando la narradora pregunta que por qué iban los autores a hacer algo así,
El estudiante responde: venga, ¿no le parece obvio? No hay pan para todos. Esta idea conspiranoica sobre las escuelas de escritura puede parecer divertida, pero pone sobre la mesa un tema de enorme importancia. No es que no se pueda enseñar a escribir. En Estados Unidos hay universidades que lo hacen de un modo tremendamente eficaz, sino que la mayoría de los escritores no saben explicar cómo consiguen que sus novelas se conviertan en artefactos de interés universal. De ahí que, cuando se ven interpelados a desvelar el secreto de sus éxitos, se limiten a repetir los tópicos del oficio, como, por ejemplo, la teoría del iceberg de Ernest Hemingway, los 6 meses de descanso que Stephen King recomienda dar a los manuscritos, o la recomendación de Graham Greene de no escribir más de 500 palabras al día. El pensamiento mágico que domina a muchos principiantes y que en gran medida los empuja a deducir que la imitación de un maestro los conducirá necesariamente a la maestría, suele acabar en decepción, lo cual no significa que no existan ciertos consejos de carácter práctico que ayudan a mejorar la calidad de los textos. De hecho, las siguientes páginas abundan en ese tipo de trucos. Martín Caparrós endereza las oraciones, convirtiéndolas en octosílabos o en decasílabos. Fernando Aramburu elige a 3 tipos de lectores cero antes de dar por concluido un manuscrito. Eduardo Jalfón divide el proceso creativo en 3 fases, pero, más que mostrar un listado de recursos narrativos, lo que aquí se intenta recalcar es la importancia de tener un método. No importa cuál, todos sirven, porque, en realidad, el método hace tangible la disciplina. Y la disciplina es la clave de bóveda del oficio de escribir. Por otra parte, Aprende a escribir pretende dejar constancia documental de la forma de trabajar que tenían los escritores hispanohablantes y un lusófono añadido por puro capricho del autor en el primer tercio del siglo XXI. Las entrevistas que dieron pie a los textos originalmente publicados en la revista Senda fueron realizadas entre octubre de 2020 y noviembre de 2023, y las que dieron como resultado las piezas inéditas añadidas a este volumen están datadas en el primer tercio de 2024. Es bastante probable que algunos de los autores radiografiados no escriban en la actualidad como lo hacían cuando accedieron a desvelar sus secretos de despacho, entre otros motivos porque la metodología de trabajo de un escritor depende en gran medida del tipo de libro en el que ande metido, así como de las circunstancias vitales que le rodeen en el momento de la redacción, pero de lo que no cabe ninguna duda es de que, en un determinado instante de sus vidas, siguieron a pies juntillas los sistemas aquí referenciados. También conviene destacar que el libro recoge testimonios que abarcan casi un siglo, ya que el arco de edades arranca con los 100 años de Ida Vitale y concluye con los 20 de Mario Obrero. Es cierto que los textos podrían haber sido ordenados atendiendo a la fecha de nacimiento de las personalidades compiladas, lo cual habría permitido que el lector analizara la evolución de la metodología laboral de los escritores a lo largo de varias generaciones, pero al final se ha optado por una estructura de 4 grandes bloques correspondientes a los pasos habituales en todo proceso creativo: inspiración, escritura, corrección y publicación, y se ha situado a cada autor en el apartado por el que más interés mostró durante la entrevista. Dentro de cada sección, eso sí, los personajes están indexados según la edad. Por último, un punto aparte.
Es evidente que hay algo de voyerismo en eso de inmiscuirse en los despachos ajenos. Soy cotilla, no lo niego, siempre lo he sido. Hace casi 30 años, en mis inicios profesionales, telefoneé a Francisco Umbral para preguntarle qué objetos decoraban su escritorio, y la respuesta fue tan contundente como la prosa de sus columnas. ¿Cree usted que puedo permitirme el lujo de perder el tiempo con este tipo de chorradas? Y yo, que en aquel entonces era un joven y tímido aspirante a periodista cultural, esperé a que hubiera colgado para, todavía con el auricular en la oreja, responder: no, usted no, pero yo sí. 30 años después, continúo metiendo las narices en los dominios de los demás, y lo hago porque, pese a mi propia condición de novelista, sigo emocionándome cuando descubro a un escritor tomando café en una terraza.